Hola y bienvenidos a esta serie de vídeos en las que vamos a calcular integrales definidas y algunas áreas relacionadas con algunas funciones. Vale, vamos a aplicar aquí los cálculos que hemos hecho en vídeos anteriores sobre primitivas o integrales indefinidas de funciones. Como digo, para poder seguir estos vídeos es necesario que sepamos ya calcular las primitivas de las funciones que nos van a ir apareciendo. Si recordáis, al conjunto de las primitivas de una función le llamamos integral indefinida y ahora vamos a llamar integral definida a esta expresión que, como veis, en el aspecto se parece mucho a la anterior, pero hemos añadido aquí dos límites de integración, dos valores a y b, ¿de acuerdo? Esta integral definida ya no es una función como hablar de la integral indefinida, sino que esto es un valor. Para calcular este valor, lo que vamos a hacer es utilizar la regla de Barrow, que nos dice que si f mayúscula es una primitiva de f, entonces esta expresión de aquí, esta integral definida de f entre a y b, que es como se lee, se calcula como f mayúscula de b, del límite superior, menos f mayúscula de a, el inferior. ¿De acuerdo? Fijaos, esto es una función en un punto, la misma función en otro punto, la resta de dos valores, esto es un número. ¿Vale? No confundamos entonces las integrales indefinidas, que son funciones, con las definidas, que son valores. ¿Qué utilidad tienen las integrales definidas? Pues muy importante para el cálculo de áreas. Mirad, si tenéis una función que es no negativa en cierto intervalo, entonces esta integral definida corresponde al área que queda entre la curva de esta función, el eje horizontal, el eje de las x, y las rectas x igual a a y x igual a b. Esa área se calcula como esta integral definida. Por ejemplo, si la función fuera esta curva en verde, el límite inferior a fuera 0,5, el límite superior b fuera 2, pues esta integral correspondería a el área que queda aquí marcada. Bien, esto se cumple si la función es no negativa en el intervalo AB. Pero, ¿y si no fuera no negativa? Es decir, si hubiera algún trozo en que la función estuviera por debajo del eje horizontal. Bueno, pues entonces el cálculo de las integrales lo que va a hacer es que va a considerar como positivas las áreas que quedan por encima del eje y como negativas las áreas que quedan por debajo del eje. En este ejemplo, la curva sería esta recta dibujada en verde. Si quiero hacer la integral entre el 1 y el 4, fijaos, aquí lo que ocurre es que el área que me queda entre el 1 y el 2 está por debajo del eje, valdría 0,5, pero como está por debajo del eje la va a considerar como menos 0,5. El área entre el 2 y el 4 sí que está por arriba del eje aquí la función, con lo cual el área aquí será positiva y el área sería 2. Entonces aquí tendríamos dos ideas que es importante que no confundamos. En primer lugar, si queremos hacer simplemente la integral entre 1 y 4, es decir, entre el 1 y el 4, como os decía, bueno, esta función, esta recta es x menos 2, ¿de acuerdo? La recta aquí verde es x menos 2. Entonces, si integramos directamente entre el 1 y el 4, lo que va a hacer esta integración es considerar positivas las áreas que están por arriba, negativas las que están por debajo. De manera que entre el 1 y el 4, el valor de esta integral sería 2 más menos 0,5, es decir, 1,5. ¿De acuerdo? La integral entre 1 y 4 daría 1,5. No es habitual querer calcular directamente esta integral. Lo más habitual sería querer calcular el área que queda entre la gráfica de la función y el eje. En este caso lo que tendremos que hacer es considerar esta área como positiva. ¿De acuerdo? Entonces se hace de la siguiente manera. La integral entre el 1 y el 2 me va a dar menos 0,5. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es cambiarle el signo para que me quede positiva. Esta integral
entre el 1 y el 2 me da menos 0,5, pues le cambio el signo para que me dé 0,5. La integral entre el 2 y el 4 me va a dar positiva, con lo cual la dejo positiva. Así que tendría menos el valor de esa integral, que es menos 0,5, y luego más 2, total 2,5. ¿Vale? Fijaos que ambos valores se consiguen con la integral definida, pero se hacen de formas diferentes. Si solo quiero calcular la integral definida, pues las áreas que quedan por arriba quedarán como positivas y las que quedan por debajo como negativas. Si lo que me piden calcular es exactamente el área, tendré que calcular este valor y separar. ¿Vale? Fijaos que aquí separo entre el 1 y el 2 y luego el 2 y el 4. Porque entre el 1 y el 2 la función es negativa, está por debajo del eje, con lo cual le voy a cambiar el signo a su integral. Y entre el 2 y el 4 la función es positiva, con lo cual la voy a dejar en positivo. Porque sé que su integral me va a dar positivo. ¿Vale? Entonces, muy importante, si queremos calcular el área, hay que encontrar los puntos de corte con el eje. Este 2. ¿Vale? Bueno, sabéis que es igualando la función a 0. Aquí saldría el 2. Vale, pues este 2 hay que encontrarlo. Y si cortan más de un punto, pues hay que separarlo en más de un trozo. También es posible que queramos calcular, en vez de calcular el área que queda entre la gráfica de una función y el eje horizontal, es posible que queramos calcular el área entre las gráficas de dos funciones en cierto intervalo. ¿Vale? En este caso es más sencillo y lo que tenemos que hacer es calcular la integral de la resta de las funciones. ¿Vale? Por ejemplo, si la f en este intervalo, la f va por encima de la g, pues calcularíamos la resta de f menos g en este intervalo. Y aquí, fijaos, aquí me da igual que las funciones sean positivas o negativas. ¿Vale? Ahí no voy a estudiar el signo de las funciones, solo lo que tengo que fijarme es en esto, es que en este intervalo la función f siempre esté por encima o coincidiendo con g, no puede estar por debajo. Si no sé si en este intervalo es la f la que está encima de g o es la g la que está encima de f, pues simplemente lo puedo poner como valor absoluto. Si la f está por encima de la g, esta integral me dará positivo, con lo cual tomando valor absoluto pues me quedará positivo. Si fuera la g la que está encima de f en este intervalo, esta integral me dará un valor negativo, pero al considerar valor absoluto lo convertimos en positivo. ¿De acuerdo? Así que si no sabemos en este intervalo cuál de las dos va por encima de la otra, pues bueno, yo os aconsejo que hagáis valor absoluto luego del resultado y ya está. Lo que no podéis dar es el valor del área, un valor negativo, eso sí que no, ¿vale? Y lo que también tenéis que estar seguros es que en este intervalo, en AB, no se cruzan, siempre una de las dos va por encima de la otra. Igual que hemos hecho con el cálculo del área que queda por debajo de la curva hasta el eje horizontal, si estas dos funciones en algún punto se cortaran en este intervalo, en el intervalo AB, habría que calcular ese punto y separar el cálculo de las integrales. ¿De acuerdo? Porque ahí cambiaría el signo. Por ejemplo, aquí tendríamos dos funciones, una sería esta recta y la otra sería esta otra recta. Si integramos entre 1 y 4, fijaos que hay un punto que pues parece ser el 2,5, que se cortan. ¿Vale? Entonces, si yo quiero calcular el área entre 1 y 4, tengo que separar y calcular el área entre 1 y 2,5 y luego entre 2,5 y 4. Fijaos, la idea sería esta, ¿vale? Hay un primer intervalo, pues llamemos a este punto C, ¿vale? Sería A, primer punto, B el segundo y C sería el punto donde se cortan. Entre A y C, pues la función f está por encima de g, pues entonces calculamos f menos g. En el otro intervalo, del C al B, de aquí a aquí, pues han cambiado y la que está por encima es g, pues habría que calcular la integral de g menos f. En la práctica veréis que el cálculo de esta integral y de esta es prácticamente el mismo porque solo se van a diferenciar en el signo. ¿De acuerdo? La expresión va a ser la misma excepto el signo, con lo cual a la hora de integrar veréis que hecha una, la otra es muy sencilla. Lo que puedo hacer también, pues como antes, si no sé muy bien en el primer intervalo cuál va por encima y en el segundo intervalo
pues entonces lo que hago es separar en el punto donde se corten, eso sí que es importante, y luego pues tomar valores absolutos, ¿vale? Puedo hacer, por ejemplo, siempre f menos g en las dos, sabiendo que una de las dos integrales me va a dar un valor negativo. La cuestión sería cogerlo siempre en positivo, tanto una como la otra, y sumarlos, ¿vale? Pero ya digo, lo importante es calcular ese punto de corte, porque ahí sí que habría que separar las integrales. ¿Qué ocurre si no separamos? Si no hacemos ese corte en el punto C anterior. Bueno, pues lo que ocurre sería lo que hemos visto antes, que tomaría un área como positiva y la otra como negativa, ¿de acuerdo? En este caso, justo en el caso de este ejemplo, hemos visto que las dos áreas valían 0,9, entonces consideraría esta como positiva, por ejemplo, y esta como negativa. Y al integrar aquí entre 1 y 4 de f menos g, lo que va a hacer es una la considera positiva, la otra negativa, y en este ejemplo, como son las dos iguales, van a compensar y esa integral nos daría 0. ¿Vale? Es esto que tenéis aquí. Si integráis directamente entre 1 y 4, pues os va a dar 0,9 y 0,9 en negativo, por tanto 0. Otro tipo de ejercicio que podemos hacer con las integrales definidas sería, por ejemplo, este. Calcular un valor de forma que el área que quede entre la gráfica de una función y las rectas, pues nos la den, la conozcamos. ¿De acuerdo? Gráficamente, este problema equivale, o sea, sería el siguiente. ¿Dónde tengo que poner esta recta? ¿Cuál es el valor de k? Para que el área que quede por debajo de la gráfica, entre la gráfica y el eje, sea igual a 3. La idea pues es la misma que antes, lo único que va a cambiar es que tenemos que calcular. Ahora sabría que 3 es el resultado y lo que tengo que hacer es integrar entre 0 y ese valor que no conozco y k, la función, que en este caso pues será x al cuadrado. ¿Vale? La integral de x al cuadrado, la primitiva sería x al cubo partido 3, la integraríamos entre 0 y k. Por la regla de Barrow, primero sustituimos k, es decir, k cubo partido 3, menos, y luego sustituimos el 0, 0 partido 3. Si 3 tiene que ser igual a k al cubo partido 3, pues de aquí la k, si pasáis el 3 a multiplicar, quedaría de esta manera. Raíz cúbica de 3 al cuadrado. ¿Vale? Y de esta manera podemos aplicar el cálculo de primitivas a cálculo de áreas, bien por debajo de una función hasta el eje horizontal o bien entre dos funciones. Nos vemos en próximos vídeos.